Hemos tenido un tiempo muy bonito de alabanzas. Jenny, Carlita, muchas gracias. La última alabanza, enamórame de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos enamorados? ¿O cuántos de los que están aquí se ha enamorado alguna vez en su vida? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Hay una experiencia muy hermosa. Y lo menciono porque eso es lo que quiere decir esta alabanza. Yo recuerdo que mi mamá luchaba bastante cuando era pequeño. Mi hijo, anda, arréglate, lava tus cosas, haz esto, peínate de esta manera. No le hacía caso. Hasta que un día me enamoré. Y sin que ella me dijera, haz esto, arréglate, lava tu ropa, lo comencé a hacer. Y esa es la idea, ¿verdad? Cuando nos enamoramos del Señor. Él es primero. Queremos escucharlo. Queremos pasar el tiempo más grande con Él. Le contamos nuestras experiencias, hablamos y caminamos de la mano, ¿verdad? Así que es el deseo de mi corazón, que todos nosotros sigamos enamorándonos más y más de nuestro Señor y Salvador. Amén. Y hemos tenido un tiempo se podría decir como un paréntesis de más o menos 4 o 5 semanas. Hemos estado lejos de esta hermosa carta de Primera de Corintios, pero no lejos de la palabra de Dios, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de estar meditando en Navidad. Después tuvimos este sermón, esta predicación en Ageo, donde vemos que el Señor nos confronta a cada uno de nosotros y nos hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién es primero? Medita, reflexiona. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y le damos gracias a Dios por su palabra. Hoy, esta tarde, volvemos nuevamente a Primera de Corintios y vamos a estar meditando la palabra en los versículos que Liana ha dado lectura, los versículos 20 al 34, y como ustedes recordarán, la iglesia de Corinto vivía en una ciudad próspera, cosmopolita. En otras palabras, en ese lugar habían personas de muchos lugares, con diferentes ideas, con diferentes culturas, con diferentes prácticas. Profundamente influenciada esta ciudad por la filosofía griega, el orgullo intelectual y una espiritualidad mezclada con el ambiente pagano. Cuando tú analizas lo que hemos mencionado ahora, es fácil darnos cuenta que estamos viviendo en una ciudad, en un país muy parecido a Corinto, ¿verdad? Corinto amaba el estatus, como aquí, la oratoria. Vemos en este país que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo se esfuerza por tratar de desarrollar la elocuencia. Un país donde ama la apariencia, la competencia. Y en este contexto, mi hermano, no es extraño que algunos cristianos aquí en esta iglesia en Corinto comenzaron a pensar que la fe podía ser solamente espiritual sin necesidad de una resurrección corporal real, como enseñamos ya sermones atrás. Esta sociedad, los griegos, estaban influenciados por esta idea que la carne es malo y lo espíritu es lo bueno. Entonces para ellos la resurrección era una locura. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si nos estamos liberando de este cuerpo que es malo, la materia es mala, ¿cómo voy a volver nuevamente a esta prisión? ¿Verdad? Es por eso que en Primera de Corintios, el capítulo 15, es un capítulo muy importante, es un capítulo, yo podría decir, decisivo. El apóstol aquí, él no está discutiendo un detalle secundario, una doctrina secundaria del Evangelio. Por el contrario, aquí en este capítulo 15,
Él está defendiendo el corazón mismo del Evangelio. Hablamos en el primer sermón que en los versículos 1 al 11 el apóstol recuerda a esta iglesia el mensaje que ellos habían recibido de parte de Él. Y ese mensaje era que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, y luego dice se apareció a muchos testigos. Luego estudiamos en los versículos 12 al 19, donde el apóstol Pablo muestra la consecuencia lógica de negar la resurrección. Y él nos decía en estos versículos, si ustedes recordarán, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe es en vana, el pecado sigue reinando y los creyentes son los más dignos de conmiseración, de lástima. Eso era lo que el apóstol nos estaba enseñando. Pero entonces llega a este versículo que Liana ha dado lectura, el versículo 20, un giro glorioso de este pasaje. Y él nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Después de hablarnos ciertas posibilidades, ciertas hipótesis, Él nos dice, ¿sabes qué? Cristo resucitó. Ese más ahora es como una puerta, mi hermano, que se abre. Y el apóstol pasa, como mencioné, del y si no, de esa hipótesis, al pero el Señor sí resucitó. Él pasa de la tragedia hipotética a la victoria histórica y nos dice que el Señor Jesucristo, Él resucitó, y esto es un hecho histórico. Y en los versículos 20 al 34 que vamos a meditar esta tarde, el apóstol nos declara lo que la resurrección, mi hermano, mi amigo, significa para nuestra esperanza, lo que significa para la historia misma, lo que significa para el servicio que le damos a nuestro Señor y sobre todo lo que significa en nuestras vidas en cuanto a la santidad. Así que esta tarde, mis hermanos, quiero compartir con ustedes 4 principios espirituales que nos van a ayudar a entender que nuestra fe no es solo una idea, sino una vida transformada por el Cristo resucitado. Amén. Y el primer principio espiritual es, la resurrección de Cristo, dice, es la garantía de nuestra resurrección. Si Él resucitó, entonces tú y yo vamos a resucitar. El apóstol inicia con una imagen, mi hermano, agrícola. Él habla de primicias. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado esta palabra, primicias? Y en el Antiguo Testamento las primicias eran el primer fruto de la cosecha presentado a Dios como una señal de gratitud en primer lugar y en segundo lugar como una promesa. En otras palabras, si ya apareció el primer fruto, entonces podemos confiar que el resto de la cosecha va a venir. Eso era el significado de primicia. El apóstol Pablo nos dice que Cristo no solo resucitó, que Cristo resucitó como primicias. Su resurrección no es un evento aislado, es el primer capítulo de una historia que va a continuar con todos nosotros, mis hermanos, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 21, el apóstol establece 2 realidades que van de la mano, 2 realidades paralelas. Y él dice lo siguiente: por cuanto, dice, la muerte entró por un hombre y ese hombre es Adán, ¿verdad? Él termina diciendo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, mi hermano, la lógica del Evangelio. Lo que Adán, el primer hombre, transmitió fue la muerte.
Lo que Cristo comunica, lo que Cristo transmite, mi hermano, es vida y vida eterna. No es solo que Jesús volvió de la muerte, resucitó, sino que, escúcheme bien, Él inauguró la resurrección de nuestra naturaleza caída. Él restauró lo que el Señor nos dio en el huerto de Edén. En Adán, mi hermano, el destino es sepultura. En Cristo Jesús, el destino final es resurrección. Es por eso que siempre escuchan a su pastor diciendo que somos naves con puerto seguro. Un día tú y yo, al igual que Cristo, vamos a resucitar. Pero Pablo, mi hermano, el apóstol, añade un orden. Mira lo que dice el versículo 23. Cada uno dice en su debido orden, Cristo las primicias, Cristo el primero. Luego los que son de Cristo dicen en su venida. Y esto nos enseña, mi hermano, dos cosas muy importantes. La primera es que la resurrección no es un deseo. La resurrección es un destino fijado por nuestro Señor. Así que, como mencioné, tu futuro, mi hermano, no depende de tus fuerzas. Tu futuro no depende de tus buenas obras. Depende de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, que la resurrección, mi hermano, tiene un calendario divino. El apóstol nos dice que hay un luego. Todavía esperamos esa consumación. Así que el cristiano vive con esperanza, una esperanza paciente. No negamos, mi hermano, el dolor presente, no negamos las circunstancias difíciles, no negamos esos vientos contrarios que la vida nos da, pero tampoco los convertimos en la última palabra, porque sabemos cuál es nuestro fin. Amén. Así que cuando el cuerpo se debilita, la fe no se debilita si está arraigada a las primicias. Estoy tomando la palabra de arraigadas, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo se debilita, mi hermano, nuestra fe no se debilita, siempre y cuando esté arraigado a esas primicias que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando enterramos a un creyente, a un hijo de Dios, escúcheme bien, no estamos enterrando sin esperanza. Lo que estamos haciendo es sembrar una semilla con promesa, porque ese hermano un día resucitará. Cuando el mundo se burla de la resurrección, nosotros no respondemos, mi hermano, con vergüenza, sino con convicción. Si Cristo vive, la muerte perdió su poder, su dominio, la muerte perdió su corona. Tenemos vida eterna. Tenemos resurrección. Así que si las primicias nos aseguran que habrá cosecha, si el Señor, su resurrección, nos asegura nuestra resurrección. Ahora el apóstol Pablo dice, levanta la mirada. No solo asegura nuestro futuro personal, sino que también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo explica el futuro de la historia que tú y yo estamos viviendo, la historia de la humanidad. Y esto nos lleva al segundo principio espiritual. La resurrección anuncia el reinado de Cristo hasta derrotar la muerte. Qué hermoso, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor nos lleva hacia más adelante, hacia un futuro donde Él va a derrotar a sus enemigos. Mira lo que dice el versículo 24. El apóstol nos dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, dice, suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y aquí, mi hermano, el apóstol no habla
de un final triste, sino de una meta gloriosa, de un futuro glorioso. Cristo resucitado no se queda, mi hermano, como un milagro del pasado. Nuestro Señor, el Cristo resucitado, reina en el presente. Y Él es el que conduce la historia del hombre, la historia de la humanidad, hasta su consumación, hasta el final. Y podemos vivir confiados. Muchos de nosotros, especialmente hermanos que han tenido la oportunidad quizás de vivir en países difíciles, países donde hay una dictadura, ¿verdad? A veces pensamos que es el hombre el que tiene el control de las cosas. Pero ¿sabes qué? Hoy día quiero darte una noticia. Es nuestro Señor Jesucristo quien reina, mi hermano. Todas las cosas están bajo el control de nuestro Dios. Hay situaciones que nosotros como seres humanos no lo entendemos, pero ¿sabes qué? Él es el que reina. Él es el que dirige las cosas. Y ¿sabes qué? Ahora un hombre de nombre Maduro entiende lo que estamos hablando. Que no es el hombre el que gobierna y que reina, sino es el Dios, nuestro Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Y tú y yo podemos vivir confiados, mi hermano. Así que miren el movimiento de estos versículos, mi hermano. Nos habla de que Cristo resucitó. Este es un hecho. La historia lo registra. Nos habla de que en la actualidad, en estos momentos, el Señor Jesucristo reina. Este es un proceso que avanza, que Cristo vence y que ese es el resultado que vamos a esperar, pero que Cristo entrega el reino al Padre, y esto nos habla de la consumación de esta historia de la humanidad. Es Cristo reinando, no el hombre. El apóstol Pablo declara que Cristo suprimirá, dice, todo dominio, toda autoridad y potencia. Y en el mundo romano, dominio y potencia sonaban como palabras del imperio, de poderes visibles e invisibles, de estructuras que oprimían. Pero aquí el apóstol Pablo afirma lo siguiente y nos dice que ninguna autoridad humana va a permanecer. Ninguna autoridad humana es definitiva. Hay un rey por encima de todo. Amén. Y esto es lo hermoso. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro Rey. Luego en el versículo 25, el apóstol nos dice lo siguiente: porque preciso es que Él, el Rey, reine hasta que haya puesto, dice, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mi hermano, quiero decirte algo, que esto no es una poesía ni una exageración. Esta es una realidad que Cristo aseguró con su muerte y su resurrección. Él reina para derrotar a todo enemigo. No hay enemigo que pueda enfrentarse a nuestro Señor. Y el apóstol identifica el final enemigo. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, y el postrer y el enemigo final que será destruido, dice que es la muerte. Es la muerte. Eso significa que la muerte, mi hermano, no es algo natural en el sentido de ser buena. La muerte es enemiga. Y sabes que nuestro Señor, nuestro Rey, no hace pacto con ella. Cristo destruye la muerte. Y en los versículos 27 y 28, el apóstol
entra a un terreno profundo y Él nos dice y habla de la sujeción del Hijo al Padre. Y muchas personas han malinterpretado estos versículos 27 al 28 y ellos piensan que nuestro Señor Jesucristo es un Dios menor, es un Dios creado. Dice, ¿por qué se sujeta? Pero ¿sabes qué? El apóstol no está diciendo que el Hijo sea inferior en esencia, sino que en la obra de redención del hombre, el Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, cumple una misión perfecta y la entrega al Padre para que Dios sea todo en todos. Él se está refiriendo a la redención de nuestras almas. Así que la meta final no es que el ser humano sea todo, ni que el imperio sea todo, ni que el dinero sea todo, ni que los bienes materiales sean todo. La meta es que Dios es el centro absoluto, el gozo total, que nuestro Dios es la plenitud universal de nuestras vidas. Amén. Si Cristo reina, entonces el cristiano no vive dominado por el temor. Como dice un comediante, no entre en pánico, ¿verdad? Cristo reina. Si la muerte es el último enemigo, entonces nuestro mayor problema, mi hermano, no son las circunstancias difíciles, no son los problemas, sino el pecado. Porque el pecado produce, hermano, muerte, ¿verdad? No son las circunstancias, es la manera como nosotros reaccionamos a esas circunstancias. Si Dios será todo en todos, entonces la vida cristiana no es una mejora externa, no es una fachada, no es una religiosidad, sino es una regeneración total de adentro hacia afuera de un corazón que quiere ser enamorado por nuestro Señor, por nuestro Dios. Amén. Pero alguien podría decir, pastor, lo que usted ha hablado hasta ahorita suena bonito, suena grandioso, pero ¿qué cambia el día de mañana, lunes? Cuando vaya a trabajar o cuando me levante y nuevamente vea a mi esposa o el esposo. El apóstol Pablo, mi hermano, lo anticipa. Por eso, después de hablar del fin y del reinado, él nos va a hablar de una manera práctica de nuestro diario vivir. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual. Porque Cristo resucitó, servir y sufrir por Él tiene sentido. Qué hermoso. Nosotros no servimos, mi hermano, a un ídolo. Nosotros no servimos, no entregamos nuestra vida por un Dios que no existe. Entregamos nuestro servicio y nuestras vidas por un Dios que vive y que reina. Amén. Aquí el apóstol introduce 3 argumentos, mi hermano, que a primera vista parecen un poquito extraños. Pero ¿sabes qué? El propósito es muy claro. Y con estos 3 argumentos el apóstol lo que quiere hacer es mostrar que negar la resurrección no tiene sentido, mi hermano. Por eso él escribe estos 3 argumentos. Y el primero es, versículo 29, él dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera, dice, los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y este versículo 29 ha generado muchas malas interpretaciones, especialmente de un grupo de los mormones, que ellos piensan que existe un bautismo vicario por los muertos. En otras palabras,
Si tú has tenido un familiar o un amigo que ha muerto sin Cristo, tú te puedes bautizar en su nombre y a través de ese bautismo, ese muerto puede encontrar salvación. Eso es lo que muchas personas piensan. Pero mi hermano, el apóstol no se detiene a explicar la práctica, porque su punto no es promoverla. El punto no es avalar esto, no es promocionarla, sino usarla como una evidencia. Así que cual sea el trasfondo, mi hermano, el argumento del apóstol Pablo es el mismo. Lo que él está diciendo aquí a estos hermanos en Corinto es: hasta los paganos actúan como si la resurrección fuera real. Miren sus prácticas de bautizarse por los muertos. Si ellos que no conocen al Dios verdadero creen en la resurrección, ahora cuánto más ustedes, oh Corintios, que conocen o deben de conocer la verdad. Ese es el punto que está haciendo el apóstol. Pero hay un segundo argumento. En el versículo 30 al 31 el apóstol dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, dice que cada día muero, cada día estoy expuesto a sacrificios, a dificultades, pero lo hago porque sé en quién he creído, mi Dios vive. Pablo, mi hermano, no era un predicador de comodidad como muchos predicadores que tú ves en el internet, hombres millonarios, billonarios, dueños de grandes casas, de aviones. El apóstol era un predicador, mi hermano, que entregaba su vida por su Señor, porque sabía que su Señor vivía, porque sabía que un día lo va a encontrar, porque sabía que un día nuestro Señor vamos a tener esa oportunidad de decirle: Señor, gracias, gracias por esa salvación tan grande. Su ministerio estaba marcado, mi hermano, por persecución, peligros, cansancios, por oposición. En su segunda carta a Corintios nos habla de que muchas veces aún él tuvo problemas con hermanos de la misma iglesia. Y él afirma en esencia, mi hermano, si no hay resurrección, entonces mi vida es una locura, ¿verdad? Si no hay resurrección, ¿por qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. Creo que tengo que visitar a un psiquiatra. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor vive y Él reina. Pero hay un tercer argumento en el versículo 32, y Él dice lo siguiente: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, como dicen en Perú, vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿verdad? Y aquí mi hermano el apóstol Pablo cita el lema, cita esa energía, cita ese motor del que no tiene esperanza, del hombre sin Cristo, de la mujer sin Cristo. Cuando llegué aquí, mi hermano, encontré algo muy, muy interesante, algo que tocó mi corazón. Cuando la eternidad se borra, cuando la gente cree que no existe resurrección, el placer se vuelve rey. Cuando la resurrección se niega, la moral
la ética se derrumba. Comamos y bebamos, mi hermano, no es solo vamos a disfrutar. No solamente eso. Detrás de esta filosofía ¿sabes que no hay juicio? No hay un propósito para mi vida. No hay gloria, no existe un Dios, no existe un creador. Solamente hay apetitos. En otras palabras, cuando la gente no cree, mi hermano, que hay resurrección, nos comportamos como animales. Y perdónenme los animales. ¿Verdad? Por eso es que la gente trata de ignorar la resurrección, trata de ignorar la eternidad, porque más ama su carne, sus apetitos, su pecado. La resurrección convierte el sacrificio en una inversión, mi hermano, eterna. La resurrección convierte el servicio a nuestro Señor, ese servicio que quizás nadie lo ve, en una semilla de gloria. La resurrección convierte el dolor, el sacrificio del creyente, mi hermano, en un camino de gloria, no en un callejón sin salida. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto documentales acerca del circo romano, donde muchas personas muchos cristianos entregaron sus vidas ante estas fieras, pero ¿sabes qué? Cantando, porque había gozo, porque sabían que su encuentro con su Salvador era inminente. Creían en ese Cristo resucitado. Amén. Sin resurrección, la vida cristiana, mi hermano, sería una carga. Con resurrección es una respuesta de amor a un rey que vive y que reina. Pero el apóstol, mi hermano, no solo quiere ganar un debate intelectual aquí, no es como nosotros. A veces nosotros argumentamos porque queremos mostrar que sabemos más, ¿verdad? Lo que él quiere, mi hermano, aquí es salvar a la iglesia de Corinto de un peligro real. ¿Sabes por qué? Porque cuando se niega de la resurrección, no solo se pierde doctrina, sino que, como hemos mencionado, se pierde santidad, se pierde ese deseo de ser más semejante a nuestro Salvador, de servir. Y esto nos lleva, mi hermano, al cuarto principio espiritual, y es: la resurrección nos llama a la sobriedad. La resurrección nos apunta a la pureza y a la separación del error. El apóstol, mi hermano, termina este pasaje, con dos versículos, pero son como que si fueran dos golpes de martillo. Mira lo que dice el versículo 33. No erréis. Él está hablando a los hermanos de Corinto, pero también nos está hablando a nosotros esta tarde. Dice: las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Y el siguiente, mi hermano, golpe de martillo es el versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza. Lo digo. Y la doctrina falsa no se queda, mi hermano, solamente en la mente. La doctrina falsa se mete en nuestra manera de vivir, de conducirnos, en nuestra conducta. Por eso es muy importante vivir en este libro, la palabra de Dios. Por eso es muy importante estar aquí en la iglesia local. Es aquí donde el Señor ha preparado este lugar para prepararnos, para enseñarnos. Es aquí en este lugar donde el Señor ha levantado maestros y maestras para enseñar.
a la congregación, para ayudarnos a vivir en la verdad, para evitar ser como niños, dice, o como esos barcos que se mueven de un lugar para otro por vientos, dice, de doctrina. ¿Sabes por qué? Porque no solamente queda aquí, queda o se mete en la manera como nosotros vivimos y actuamos. Las malas conversaciones no se limitan solamente a malas palabras, palabras obscenas, no solamente habla de eso. Significa mala influencia, escúchame. Significa malos compañeros. Significa mal consejo. Ideas que suenan sofisticadas, pero que envenenan el corazón. Filosofías de hombre, adornadas. Hoy, pero qué bonito que cantan o que hablan o que enseñan. Qué cosa nueva. El pastor Julio no me la había enseñado esa. Cosas que suenan bonito a nuestro oído, pero que dañan nuestro corazón, nuestro servicio al Señor. ¿Y sabe lo que produce? Confusión, división y destrucción de la iglesia del Señor. Por eso es importante mantener la sana doctrina. Mi hermano Corinto, esta iglesia estaba siendo contaminada por un tipo de pensamiento. Estos hermanos habían absorbido estas ideas de esta gente. Y ellos decían, podemos tener a Cristo sin resurrección. Lo que dice fulano hace sentido. Podemos tener fe sin cuerpo, podemos tener espiritualidad sin entregarnos de verdad al Señor. Solamente una fachada. El apóstol Pablo responde y dice, eso corrompe, siempre corrompe. La mentira teológica termina produciendo desorden, mi hermano, moral y destrucción de tu vida, de tu hogar, la iglesia, la sociedad. Él nos dice, velad, despierten de la embriaguez espiritual, porque es una embriaguez, es una borrachera. Velad debidamente es el lenguaje que Él nos habla de sobriedad. Es como si el apóstol nos estuviera diciendo, iglesia, IBE, vuelvan en sí. Dejen el sueño del mundo. Dejen esas filosofías. Dejen esas doctrinas. Dejen la borrachera del orgullo. Recuperen el juicio espiritual. Recuperen la sana doctrina. Pero ¿sabe qué? El problema al final, mi hermano, es comunión, es una relación de pertenencia. Él dice lo siguiente, algunos no conocen a Dios. ¡Wow! Esta es una frase muy fuerte, mi hermano. En otras palabras, puedes estar cerca de la iglesia, puedes estar aquí, físicamente, tu cuerpo. Puedes participar, puedes opinar, puedes discutir, puedes traer reflexiones, puedes orar. Y así no conocer a Dios. Y así no tener una relación personal con tu Salvador, con Jesús, con el Cristo resucitado. El apóstol Pablo, mi hermano, lo dice con dolor, para vergüenza. Pero no es una humillación, no es algo cruel que él está usando esto para vergüenza.
es como un llamado, es como una alarma en amor. El conocimiento emanece, el amor edifica, el amor restaura. Porque el fruto de negar la resurrección es una fe sin poder. Es una vida que no tiene límites. Hemos hablado de los placeres y de los apetitos. Y es una comunión con Dios reemplazada solamente por una religiosidad, ¿verdad? Así que examina tus influencias, mi hermano. ¿Qué formas o qué personas o qué voces forman tu pensamiento, tu visión, la manera como tú ves ese llamado que Dios te ha dado? ¿Cómo ves ese propósito para tu vida? ¿Te lleva a la santidad o te anestesia, te vuelve insensible? Recupera, mi hermano, la sobriedad espiritual. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la oración, vuelve a la comunión en la iglesia, con los hermanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo te invito. ¿Por qué no nos acompañas los viernes de oración? Si tú no viniste este viernes, te has perdido algo muy grande. Algo que ha tocado nuestras vidas, algo que nos ha animado, que ha fortalecido nuestra confianza y nuestra fe. Escuchar el testimonio de nuestro hermano Jorge, hermano, es algo hermoso. Escuchar una reflexión de nuestro hermano César, motivándonos a buscar la voluntad de Dios, de esforzarnos. Escuchar a nuestro hermano José poniendo en práctica esas habilidades y esos dones espirituales que el Señor le da. Hermanos, es hermoso. Señor, te está hablando. Mi hermano, lucha contra el pecado con esperanza. No pelees para ganarte la resurrección. El Señor ya peleó. Él resucitó. Él te compró con su sangre. ¿Y sabes qué? Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio del Señor. Comparte esas maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Si algunos no conocen a Dios, la respuesta, mi hermano, no es aislarnos. La respuesta es al contrario. Es salir, hablar, dejar la timidez a un lado. Recordar que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Amén. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, estoy más que seguro que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Examinemos nuestros corazones. Concentrémonos en nosotros mismos. No miremos a los costados. Eres tú con tu Señor. Mas ahora es para hoy. La resurrección no es una doctrina, mi hermano, secundaria. El apóstol nos dice que es el latido del cristianismo, de nuestra fe. El apóstol nos llevó por un camino muy claro. Cristo, nuestro Señor y Salvador, resucitó como primicias. Por lo tanto, nuestro futuro está asegurado. Amén. Así como Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Cristo reina hasta destruir a la muerte. Así que la historia tiene rey
y tiene un destino y podemos vivir confiados. Él es nuestro Rey. Él es el que tiene control de todas las cosas. Cristo resucitó, da sentido, mi hermano, al sacrificio. Así que tu servicio al Señor no es en vano. Un día recibirás ese galardón. Cristo resucitado exige, mi hermano, santidad. Así que despierta. No juegues con el pecado, ni con la falsa doctrina, ni con el error. Hoy el Espíritu nos vuelve a decir, más ahora, no más ahora tus fuerzas, no más ahora tu control, no más ahora tu plan, sino más ahora Cristo ha resucitado. Y si Él vive, entonces la culpa no manda, el miedo no manda, el pecado no manda, la muerte no manda. Si estás en Cristo, mi hermano, vive como quien ya vio el amanecer. Vive a la luz de la eternidad. Vive a la luz de poseer ese cuerpo glorificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, mi amigo, mi amiga, que estás aquí y que no conoces a Cristo. Quizás has escuchado del Evangelio muchas veces, pero sigues sin rendirte. Déjame hablarte. Déjame hablarte y hablarte con amor, pero con urgencia. El apóstol dijo algo que duele mucho. Algunos no conocen a Dios, él mencionó. Y eso significa que puedes estar cerca del mensaje y seguir lejos del Salvador. Se puede escuchar sermones, cantar, tener información en tu mente y aún así no tener vida, no tener salvación. Pero hoy Dios te trajo para decirte, Cristo vive y Él te llama, te está llamando esta tarde. Si Cristo resucitó, entonces hay 3 verdades que no puedes ignorar, mi amigo. Tu pecado es real. Y déjame decirte lo siguiente, no es un error leve. Es una rebelión contra tu Creador, contra Dios. Tu muerte es segura. Mañana moriremos. Como dijimos, no es una frase poética, es la realidad de la vida. La Biblia dice, porque está establecido para los hombres que mueran una vez. Y sabes qué, después el juicio. Tu eternidad es inevitable. Si hay resurrección, entonces hay rendición de cuentas. No es solo polvo al polvo, es encontrarte con tu Creador un día, no muy lejano. Te vas a encontrar con Él. Pero ¿sabes qué? Tengo una muy buena noticia para ti. Dios no te llama para condenarte. Esta tarde Él te está llamando para salvarte. El mismo Cristo que resucitó es el que murió primero. Murió por los pecadores como tú y yo. Murió en tu lugar. Fue sepultado. Él cargó la culpa, pagó la deuda y resucitó para ofrecer perdón, nueva vida y esperanza, esperanza eterna. Así que la invitación no es arréglate y ven, cambia, mejora. La invitación es ven y deja que el Señor transforme tu vida. Ven con tu carga, ven con tu vergüenza,
Ven con esa historia. Ven con tus preguntas. Ven con tu pecado. Pero por el amor a Dios, ven a Cristo. No te vayas con algún día. El diablo ama el algún día. La carne ama el mañana. Pero Dios te llama con un hoy. La palabra del Señor dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y quiere entregar su vida al Cristo resucitado, y quiere decirle, Señor, perdóname, quiero vivir para ti. Aquí vengo con mi pecado, con mi pasado, con mis heridas. Sáname, Señor. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Amén. Dios la bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Ahora voy a invitar a mis hermanos. Hermanos diáconos, sugieres. Y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por esta hermosa carta, Señor, de Primera de Corintios. Porque esta tarde, Señor, nos has enseñado la importancia de esta gran doctrina, Señor, de la resurrección. Gracias, Padre Celestial, porque así como Él resucitó, nosotros un día vamos a resucitar. Gracias, Señor, porque tú reinas, porque tú gobiernas, porque todo está bajo tu control. Gracias, Señor, porque así como el apóstol, Señor, entregó su vida, nos das la oportunidad, Señor, de entregar nuestras vidas, Señor, en sacrificio para ti. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por los hombres y mujeres que tú has levantado, Señor, aquí en esta iglesia, que nos enseñan la sana doctrina, Señor. Que nos enseñan, Señor, a vivir buscando tu santidad, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a nuestros hermanos, especialmente a nuestros hermanos de Venezuela y a tu iglesia en Venezuela, Señor. Te damos gloria y la honra, porque es un ejemplo de que tú eres, Señor, quien reina, quien gobierna. Que tú levantas y quitas, Señor, reyes, presidentes. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que das a tu iglesia en Venezuela, Señor, para seguir honrándote y sirviéndote, siendo, Señor, ese instrumento que lleve el Evangelio y la luz a esos lugares llenos de tinieblas. Bendice a nuestros hermanos que ofrendan, Señor, y ofrendan no porque tienen mucho dinero, ofrendan porque te aman, ofrendan porque están enamorados de ti, Señor. Provéeles, danos paz, danos tranquilidad, Señor. Aumenta nuestra fe. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Dios me lo bendiga.